Esta mañana se ha dado un paso muy importante para la región. Se ha colocado la primera piedra de una infraestructura más que esperada, la plataforma logística de Badajoz. El presidente Monago ha asegurado que se trata de una infraestructura esencial para Badajoz, para Extremadura y para Portugal. Monago ha explicado que ya se han adjudicado inversiones de 20 millones de euros para poner en marcha la primera fase sobre una superficie de 60 hectáreas junto a la frontera de Calla. A ellos se sumarán próximamente otros 5 millones de euros para infraestructuras eléctricas, hidráulicas y mejora de las conexiones viarias. El presidente extremeño ha destacado la importancia que tiene este proyecto para el desarrollo económico de la región y la creación de empleo. Estamos ante la mayor oportunidad para potenciar la tendencia de crecimiento económico y de creación de empleo que hemos iniciado y ante un proyecto que tiene un impacto, sin ninguna duda, muy positivo para la región. El estudio elaborado por SEPES proyecta que las dos primeras fases de esta infraestructura, la que hoy comenzamos y la que está planificada, puedan mover una inversión pública y privada de 360 millones de euros que permitirá crear 4.100 puestos de trabajo. En este acto, el presidente Monago ha anunciado la firma de una alianza estratégica de la plataforma logística del suroeste europeo con los puertos de Sines, Lisboa y Setúbal. El documento final ya ha sido aprobado por los consejos de administración de cada uno de los puertos portugueses y el de la plataforma lo ratificará en su próximo consejo. Además, los proyectos europeos conjuntos ya se han adelantado en Bruselas. A este acto de colocación de la primera piedra han asistido autoridades y empresarios del país vecino. También han estado presentes el embajador de España en Portugal, Eduardo Junco, y el embajador de Portugal en España, Francisco Ribeiro de Meneses, con quien Monago ha mantenido un encuentro esta mañana en la sede de presidencia del Gobierno de Extremadura.